En este vídeo vamos a ver un precioso Ford Fiesta 2012 1.25 gasolina. El problema es que no carga, la luz de carga se enciende de forma intermitente, de vez en cuando, la batería se queda sin energía. Ya lo habíamos consultado con la línea directa de Electropartner y hemos decidido traerlo aquí porque tenía algunos fallos interesantes que queremos analizar en profundidad. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Lo que tiene de especial este caso es que se le ha puesto un alternador nuevo, un alternador de postventa. Luego se le ha puesto una batería nueva y otro alternador nuevo, y también una unidad de control del motor, y además se le ha instalado un alternador original de segunda mano. Pero aún así seguimos teniendo el problema de que, de forma intermitente, no carga, así que vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que descubrimos en este coche. Cuando el caso llegó a nuestra línea de asistencia, los códigos de error originales eran tensión de la batería, registrada en la unidad de control del ABS. Teníamos un error de comunicación U0 120 en la unidad de control del motor. Teníamos un P0-65B. Eso también era un fallo de control del alternador, un código de error. P0-65C, fallo mecánico en el alternador, también registrado en la unidad de control del motor. Así que esos eran los códigos de error que consideramos relevantes según los síntomas de carga. El cliente tenía su propio pico y lo había enviado a nuestra línea de asistencia, donde analizaron la señal del bus Linux. A partir de la decodificación en serie, pudieron ver que era el alternador correcto, que la señal era la adecuada, y también pudimos comprobar que coincidía con el código de error de fallo mecánico en el alternador. Así que nos pareció un caso interesante de medir, ya que la decodificación en serie parecía estar bien, pero aún así seguíamos teniendo este código de error. Lo peor de este fallo era que era realmente intermitente. Podíamos conducir el coche durante 4 o 5 días sin que apareciera ningún fallo. Típico. Justo cuando no teníamos el equipo de medición conectado, aparecía el fallo y podía parpadear la luz de carga. Ese era el mayor reto. El problema era que era muy intermitente, así que casi siempre teníamos que conducir con el equipo de medición. Cuando lográbamos que fallara, veíamos algunos códigos de error repetidos. U0 120 en la unidad de control del motor, comunicación perdida. Y luego tenemos P0-65C, fallo mecánico del generador. Esos son los dos códigos de error que seguían apareciendo, así que nos hemos centrado en ellos en primer lugar. El propio sistema de busling es bastante sencillo. Si vamos a Autodata, podemos ver que tenemos el generador abajo y luego tenemos un busling directo hasta la unidad de control del motor. Así que solo hay estos componentes en la red LIN, un maestro, que es la unidad de control del motor, y un esclavo, que es el generador. Así que es un busling relativamente sencillo. No hay tantas conexiones, ni tantos componentes entre medias que puedan causar interferencias. Por supuesto, empezamos haciendo todas las comprobaciones básicas, así que hemos comprobado la caída de tensión en el positivo y en el lado de masa, y la caída de tensión de la masa hasta el motor. Hemos comprobado el cable del busling, el agarre del pin en el cable del busling. También comprobamos el cable del busling en la unidad de control del motor. Así que todo lo básico está revisado. Dado que el código de error del generador hacía referencia a un fallo mecánico, por supuesto, también hemos sido muy minuciosos al revisar la transmisión por correa. Este no lleva tensor, es una correa elástica, y la hemos comprobado. No tiene ningún fallo. Hemos comprobado la vulcanización en la polea de la correa auxiliar. La hemos marcado con color, y también está intacta. Así que no hay ningún fallo mecánico en el generador. Cuando el coche llega aquí a Electropartner, viene con un generador de recambio completamente nuevo del mercado de accesorios. Hicimos esta medición, donde arriba tenemos la tensión de la batería en rojo. Tenemos nuestro busling para el generador, que es azul, y luego el gris aquí, que es la decodificación en serie de la señal del busling, y el verde muestra la corriente de carga. Cuando finalmente se produjo el fallo en el taller, mientras teníamos el equipo de medición conectado, obtuvimos esta medición. Y si entráis a mirar la medición, podemos ver que la corriente de carga sube y luego cae bruscamente. Y es un patrón que se repite a lo largo de toda esta medición. Y si miramos cada vez que cae, tenemos estas marcas rojas. Y lo que vemos aquí es la decodificación en serie de esta señal del busling. Así que si hacemos zoom en la decodificación en serie, podemos ver que donde se pone rojo, tenemos protocolos un poco más cortos que donde no está rojo. Si ampliamos un poco más, ahora sabemos que el 11 es el esclavo.
Eso significa que es el generador. Aquí tiene un protocolo de esta longitud cuando no hay ningún fallo. Y cuando se producen fallos en el generador aquí, el protocolo es considerablemente más corto y por eso está en rojo. Para que lo sepáis, esto de aquí se llama E9. Es el maestro, así que eso significa que es la unidad de control del motor. Para comparar, podemos intentar ir a esta imagen. Es la misma señal del bus LIN, pero es justo donde se pone rojo aquí. Aquí quitamos el conector del generador. Si hacemos zoom, podemos verlo de nuevo. Tenemos el número 9, que es el maestro, y el 11, que es el esclavo. Aquí tenemos un esclavo antes de quitar el conector, y aquí está el esclavo después de quitar el conector. Así que, basándonos en estas mediciones, tuvimos que concluir que el generador, aunque era nuevo, tenía un fallo. Por eso decidimos cambiar el generador basándonos en estas mediciones. Después de cambiar el generador, obtuvimos esta medición que aparece abajo. Si la miramos, ya no tenemos ninguna marca roja en la decodificación en serie. Así que ahora tenemos una señal Limbus completamente perfecta. Pero a pesar de eso, todavía tenemos el problema de que empieza a cargar y luego cae. Y se carga y luego cae en la corriente. Al día siguiente medimos esto en el generador, y ahí podemos ver que hay dos caídas, pero, ni de lejos tantas caídas como en la medición anterior. Así que esto muestra un poco cómo el fallo va cambiando todo el tiempo, lo que hace que sea difícil de medir. Así que, para resumir, ahora sabemos que no es el generador. Se ha cambiado varias veces. Tenemos una señal Limbus sin errores. También sabemos que no es la unidad de control del motor y, también sabemos que no es la batería. Así que lo que pensamos ahora mismo es si podría haber algún sistema de seguridad incorporado en este generador controlado por Limbus que haga que deje de cargar de esta manera cuando falla. El sistema de seguridad podría ser por temperatura demasiado alta, sobretensión, subtensión o un fallo mecánico. Y esas son las ideas que tenemos en este momento. Así que entendemos perfectamente que esto haya sido un reto para el taller que lo tuvo originalmente. Para asegurarnos de que no había problemas de temperatura demasiado alta en el generador, lo medimos con un termómetro infrarrojo y, bueno, tuvimos la suerte de medirlo justo cuando el fallo estaba presente. Y, bueno, cuando tuvimos problemas con la corriente de carga, la temperatura era de solo 26 grados, así que pudimos concluir que no es una sobretemperatura la que desactiva la corriente de carga del generador. Así que ahora sabemos que la temperatura está bien. No hay ningún fallo mecánico, así que quedaban dos cosas más que queríamos comprobar, sobretensión y subtensión. Y una cosa que notamos al observar la tensión de carga fue que podían aparecer algunos picos. Si miramos la línea roja aquí, a veces podían aparecer estos picos en el lado de los 12 voltios. Y si ampliamos un poco la vista, pues, se ve que hay varios. Y entonces, como mecánico, te preguntas, ¿es demasiado o es demasiado poco? Pero, en cualquier caso, eso hizo que estuviéramos especialmente atentos a este tema. ¿Podría ser esto la causa de que el alternador deje de cargar? Cogimos nuestro Texa y salimos a dar una vuelta para ver si podíamos detectar algún fallo en la lista de parámetros. Una cosa que notamos durante la medición fue que podía registrar una omisión en el cilindro 4. Aquí podéis ver que tiene una omisión, dentro de poco, dos omisiones. Pero lo curioso fue que, unos segundos después, se reiniciaba sola y volvía a mostrar 0. Así que realmente fue necesario que estuviéramos observando estos parámetros durante mucho tiempo para poder ver que, de vez en cuando, había una pequeña omisión en el cilindro 4. Así que, aunque el sistema podía contar dos omisiones, no hay códigos de error por omisiones de combustión, y no los ha habido en ningún momento durante este proceso. Otra cosa que notamos fue que, cuando llevábamos el osciloscopio fuera durante la conducción, había más ruido en la tensión de carga que cuando simplemente estábamos parados en el taller. Aquí arriba, podemos verlo, cuando el coche está al ralentí dentro del taller, tenemos este ruido. Pero en el momento en que sacamos el coche a la carretera, aparece mucho más ruido en la línea de 12 voltios. Y ahora, al mirar atrás en el proceso, de repente todo empieza a tener sentido. Así que el ruido en la línea de 12 voltios, combinado con algunas pequeñas interrupciones, aunque no lo suficiente como para generar un código de error. Eso, por supuesto,
hace sospechar que podría tratarse de algún tipo de ruido de encendido el que está causando los problemas de carga, así que ahora vamos a intentar medirlo. El coche está al ralentí. Hemos medido la imagen secundaria y es bastante sencillo. Básicamente, solo hay que poner una de estas sondas en el cable de encendido y este coche lleva una bobina doble. Y, cuando medimos la imagen secundaria de encendido, podemos ver aquí el cilindro 4. Tiene una inducción alta, puede llegar hasta 79,5 kilovoltios. Cilindro 3. Aquí lo tenemos. Tiene una inducción de 14 kilovoltios. Y por último tenemos el cilindro 2, que está tan bajo como 5 kilovoltios. Así que podemos ver que todavía tenemos nuestra tensión de carga aquí a 12 voltios, y ahí sí que podemos ver que aparecen algunas inducciones que coinciden un poco con el cilindro 4. Pero eso es a pesar de que el motor funciona perfectamente y no tiene fallos de combustión. Aunque el motor aparentemente funciona bien, de vez en cuando se puede oír que tiene pequeños fallos de encendido. Pero no es suficiente como para que registre códigos de error por fallos de combustión. Así que ahora mismo hemos conectado el probador Texa y estamos mirando, el número de fallos de combustión en cada cilindro. Y solo por curiosidad, vamos a quitar un cable de bujía para ver realmente qué hace falta para que registre un código de error por fallos de combustión. Ahora hemos levantado el cilindro 1 y estamos mirando los datos en el probador. No ha registrado nada. Eso sí que es fuerte. No es raro. No puede ser, ¿no? ¿Qué falta, Marius? Así que ahora el coche va con 3 cilindros. Hemos desconectado el cilindro 1. No cuenta los fallos de combustión en el parámetro. Y si miráis los códigos de error, tampoco hay ningún código de error activo por fallo de combustión. Así que, en realidad, es una gestión del motor bastante extraña, que no lo guarda como código de error. Pudimos constatar una gran diferencia en la tensión de encendido entre los cilindros. También pudimos ver que hay algún tipo de relación con la tensión de encendido, sube, y podemos verla en el circuito de 12 voltios. Así que sospechamos seriamente que el problema de carga quizás se deba a un ruido de encendido demasiado alto o excesivo. ¿Por qué no probamos a desmontar las bujías y las bobinas de encendido y vemos si podemos detectar algún fallo visualmente? Sacamos las bujías y las examinamos. A simple vista, no hay nada destacable que ver en ellas. Luego quitamos la bujía y la bobina de encendido, y como probablemente ya habréis adivinado, aquí es donde estaba el fallo, y no tuvimos que buscar más allá de esto. Así que ya podemos ver cuál es el problema. Pero así es siempre cuando se trata de buscar fallos como este. Es fácil ser sabio a toro pasado, pero realmente no había nada que indicara un fallo de combustión. Nada de ese estilo, cuando el coche llegó quejándose de problemas de carga. Ahora hemos puesto una bobina de encendido nueva y la hemos probado un poco para asegurarnos de que ese era el fallo. Y así ha sido. También podemos ver que el otro síntoma que habíamos notado ha cambiado un poco. Cuando el coche llegó aquí y tenía el problema con el alternador, nos sorprendió que funcionara mucho el ventilador de refrigeración. Estaba activado todo el tiempo. Era como si el motor estuviera muy caliente todo el tiempo. Así que podría tener algo que ver con que tenía estos fallos de combustión, lo que hacía que el catalizador se calentara mucho. También podemos ver en consultas anteriores que hay talleres que preguntan por qué el ventilador de refrigeración está funcionando todo el tiempo en estos coches. Podría ser porque quizá había un pequeño fallo de combustión que calentaba el catalizador constantemente. Por si acaso, hemos hecho una medición antes y después de la reparación. Aquí podemos ver de nuevo la tensión de carga en la parte superior, la corriente y el bushling. Fijaos en todo el ruido que hay aquí en la línea de 12 voltios antes de la reparación y luego después de la reparación con la nueva bobina de encendido. El caso comenzó cuando un taller pidió ayuda a la línea directa de Electropartner. El taller había pasado más de una semana buscando el fallo, cambiaron varias cosas y nos enviaron algunas buenas mediciones hechas con el pico. Pero a pesar de eso, tampoco pudimos ver lo que era. Por eso decidimos traerlo aquí a Electropartner para llegar al fondo del asunto. Porque a nosotros también nos encanta buscar fallos, especialmente en el Limbus. El fallo no era lo que al principio pensábamos que era.
Habíamos pensado que se trataba de un tipo de generador incorrecto, algo que podíamos ver mediante la decodificación en serie. Pero no era eso, era la bobina de encendido. Así que fue un fallo interesante, y por supuesto hemos hecho un boletín que se incluirá en el DTSB. Espero que hayáis sacado algo en claro al ver este vídeo, y si es así, no olvidéis darle si me gusta, y así podremos hacer más vídeos como este. Y compartid también en los comentarios si habéis tenido algún fallo extraño debido a interferencias de encendido. Gracias por vernos.